Bueno, primero lo que me gustaría decirles es que el periodismo vivió ya una situación crítica con respecto a una epidemia en 1871, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. La epidemia de fiebre amarilla encontró al periodismo en la primera línea, una situación absolutamente opuesta a la actual, con una gran legitimidad social y cumpliendo un rol insólito, incluso organizando la defensa de la ciudad. Hoy por hoy la situación es muy distinta. El periodismo tiene una legitimidad magullada, la capacidad de contar con una base social amplia del periodismo ha sido muy castigada por distintas razones en los últimos 20 años. Y entonces hoy por hoy el periodismo, cosa que ha sido siempre, ¿no? Pero en una forma mayor, tiene un gran cuestionamiento social. Eso incluye ataques externos, o sea, ataques a la legitimidad por parte de otros actores. Principalmente el kirchnerismo ha sido un instalador fuerte de una matriz crítica, pero que es una matriz crítica que la podemos recolectar en América Latina previamente al surgimiento del kirchnerismo, y era una matriz crítica disponible, incluso en países por fuera de América Latina. Y también esta legitimidad magullada se debe a errores propios. Periodismo militante, periodismo populista, periodismo francotirador, es un periodismo de fuente única, un periodismo que trabaja con hipótesis cerradas, un periodismo que solo publica lo que le conviene si eso afecta al enemigo político, que no está abierto a descubrir la realidad de los datos y a contextualizarlas de forma honesta, y por lo tanto eso contribuye lógicamente a deslegitimar el periodismo profesional, ¿no? En la historia argentina, el periodismo profesional es la excepción, no la regla. Lo más permanente han sido esas otras variantes de periodismo, ¿no? El periodismo francotirador, el periodismo militante, el periodismo populista, etc. El problema es que en todos los países hay ese tipo de periodismo, o esos tipos de periodismo, ¿no? Pero en la Argentina, y en otros países también, pero en Argentina ha crecido la proporción. O sea, ha habido una especie de desmesura en el centro, además del sistema periodístico, de esa conjunción de periodismos, de patologías periodísticas, ¿no? Que son legítimas en una sociedad abierta, de libertad de expresión, donde los medios de comunicación tienen todo el derecho de calificar, de juzgar, de criticar, pero desde el punto de vista del periodismo profesional, eso debilita una base de legitimidad y debilita en gran medida la conexión de esos medios de comunicación y de esos periodistas con la sociedad, que es un fundamento central del funcionamiento periodístico. En ese contexto, FOPEA, ¿qué es? FOPEA es una organización nacional de periodistas que tiene socios en todo el país, que intenta monitorear la libertad de expresión en cada una de las provincias argentinas, hace un informe anual. Acabamos de sacar nuestro informe anual la semana pasada, ya se los di a Sabrina para distribuir a quien le interese. Y nuestro objetivo son dos, muy básicos: defender la libertad de expresión y cuestionar a los periodistas. Defender la libertad de expresión frente a los ataques externos, pero a su vez hacer internamente un fuerte proceso autocrítico, un constante proceso autocrítico. Pueden parecer contradictorias, pero por un lado lo defendemos y por otro lado lo atacamos, pero creemos nosotros que justamente la mejor forma de defender al periodismo es hacer un fuerte proceso de autocrítica. Por ejemplo, en estos momentos estamos embarcados en nuestra renovación del Código de Ética, que ya tiene más de 10 años de vida, el Código de Ética, y queremos actualizarlo. Y el proceso de actualización es un proceso que incluye la discusión con todos los socios y también lo estamos haciendo circular
con sectores políticos, sociales, de las distintas provincias, para recibir comentarios y inputs para poder hacer un mejor código de ética. De alguna forma es una especie de proceso autocrítico expuesto, y que me gustaría también distribuirlo a todos ustedes para los que quieran participar, una serie de preguntas para aportar ahí en ese documento, que es una especie del pacto, el código de ética es el pacto de un periodista con la sociedad, cómo cumplir sus objetivos de la mejor forma posible. Ahora lo que estamos intentando, desde el punto de vista de la crisis de legitimidad que les decía al principio, es tratar de pensar el periodismo de una forma que pueda reconstruir esos lazos sociales. ¿Para qué está? ¿Y para qué está en este nuevo entorno digital, post-pandemia, en el cual vamos a vivir y la profesión periodística entendemos que va a ser más importante que nunca o igual importante que ha sido? El foco de esta renovación conceptual que queremos hacer con respecto al periodismo es la siguiente. Generalmente el periodismo está asociado a las libertades. Nuestro objetivo es asociar el periodismo a las necesidades. Que se entienda el periodismo como una herramienta de expresión de las necesidades sociales. Y que de esa forma legitime y se entienda para qué está. Y se entienda el problema que tiene que no esté o que no funcione de forma profesional. Que de esa forma silenciaría, sería una especie de apagón social, que muchas voces, muchos sectores sociales quedarían sin posibilidad de expresión. En ese contexto, nosotros tenemos un diálogo con este gobierno en distintos niveles, en el cual le hacemos propuestas en forma rutinaria. En los últimos 30 días les hemos hecho 20 propuestas, ya es un poquito excesivo, pero de alguna forma estamos planteando una agenda de todo tipo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Y claramente este gobierno tiene un diálogo intenso con los periodistas, muy intenso, desde el presidente hasta los distintos niveles, ¿no? El presidente en primer lugar, o sea, el presidente tiene un diálogo intenso con muchos periodistas, da muchas entrevistas, no da tantas conferencias de prensa, pero ha dado bastantes, pero tiene una relación, como ustedes saben, y lo ven, tensa muchas veces, se enoja fácil, en fin, toda una cantidad de elementos de Alberto Fernández que ya conocemos, pero no se les puede decir que no mantienen una relación con los periodistas. Nosotros les hemos pedido en distintas oportunidades que sean más rutinarias las conferencias de prensa, más periódicas, también que sean federales. Nos parece importante que empiece a federalizarse la comunicación pública, que queda atrapada, y se vio claramente en la última conferencia de prensa, cómo la realidad del AMBA parecía teñir la realidad de todo el país, y el resto del país miraba por televisión algo que no era para ellos ni se entendía, y por lo tanto es necesario federalizar la comunicación pública. Eso ahora lo encontramos esencial. Bueno, ya para terminar y poner el contexto en muy pocos puntos, les diría, lo más importante hoy es, los medios de comunicación están en una situación económica terrible, estaban antes de la pandemia, están peor ahora y estarán peor cuando termine la pandemia. Por lo tanto, se está pidiendo o en gran parte de los países, ayuda oficial, y esa ayuda oficial muchas veces termina condicionando mucho lo que el periodismo hace. Alberto Fernández tiene una tradición de un relacionamiento muy activo, tanto con los periodistas como con los dueños de los medios, así que en esta situación de vulnerabilidad, los periodistas pueden quedar de alguna forma como el jamón del sándwich, entre los acuerdos que los dueños necesitan realizar con los gobiernos, y eso puede afectar muchísimo la calidad periodística. Desde ese punto de vista, en el mundo y en la Argentina, lo que corresponde hablar es de la necesidad de rescatar el periodismo, encontrar
nuevas formas de financiamiento, ya sean públicas o privadas, que permitan hacer sustentable la profesión periodística. Desde ese punto de vista, está abierta la discusión. Hemos hecho un montón de propuestas de todo tipo, pero solo el futuro va a decir cuál de esas propuestas es la que puede tener un poquito más de viabilidad. Bueno, ya después quedo abierto para escuchar a mis muy prestigiosos compañeros de panel y luego responder las preguntas de ustedes.